9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. César Silva Márquez es un escritor, poeta, narrador, cuentista, novelista, que estuvo aquí en el Colegio de San Luis hace unos días y nos ha regalado algunos minutos para estar en este programa el día de hoy. Quédese con nosotros porque vamos a platicar un poco de qué lo inspira, de qué lo maravilla, de su relación con la poesía, su relación con la narrativa, pero también de whisky, la cerveza, las bajas pasiones, las envidias, un poco de todo. Acompáñenos. Bienvenidos. Comenzamos con el programa del día de hoy. César Silva Márquez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió ingeniería, sin embargo, actualmente prefiere identificarse como poeta y escritor mexicano, con obras publicadas a escala nacional e internacional. En 2013, recibió el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero por su novela La balada de los arcos dorados. Entre otros reconocimientos, destacan el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras, Border of Words, en 2005 por Los Cuervos, y Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí en 2011 por Hombres de Nieve. Entre otras de sus obras destacan Antologías narrativas, Desierto en Escarlata, Cuentos criminales de Ciudad Juárez, 2018, y La renovada muerte, Antología del Noir mexicano, 2018. Antología poética. Antología general de la poesía mexicana, poesía del México actual, de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, 2014. Y La vida en sí, poesía de lo cotidiano en el norte de México, 2016. Novelas. Una isla sin mar, 2009, y Juárez Whisky, 2013. En octubre, estuvo en el Colegio de San Luis para participar en la charla César Silva Márquez, su narrativa, que organizó el programa de estudios literarios Colsan. Y hoy está aquí en Hablemos. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a transmitir desde el auditorio del Colegio de San Luis y nuestro invitado es César Silva Márquez, quien hace unos días estuvo acá con nosotros dando una charla sobre su narrativa. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tonito que hoy nace así como muy del norte porque él nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. A mí me encanta sí te da luego. Aquí tenemos varios investigadores que hablan así, como uno de tus anfitriones que también se les nota, pero sí, rapidito que son del norte. Bueno, platícanos un poco sobre justamente tu narrativa, esta charla que motivó que estuvieras acá con nosotros. ¿Cómo la describirías? Pues, mira, a mí me gusta mucho hablar sobre literatura. He estado escribiendo tengo 45 años, desde los 16 años comencé al taller de creación literaria allá en Ciudad Juárez y prácticamente todo ese tiempo la literatura me ha atrapado. Yo fui ingeniero de profesión, pero en el 2009 ya lo dejé. O sea, ¿eres ingeniero? Era ingeniero, ejercía como ingeniero, sí. ¿Ingeniero qué? Ingeniero industrial. ¿Porque te obligaron tus papás o qué? Pues digamos que sí. Sí, mi padre quería que yo fuera ingeniero mecánico, pero yo no pude por razones de... ¿Vocación, digamos? No, es que era muy pesado ingeniero mecánica y yo sé que hubiera podido hacerlo porque pues, era bueno para las matemáticas, pero el tiempo era demasiado. Era mucho tiempo lo que le iba a dedicar y yo no podía dedicarme a todo ese tiempo en la escuela porque entonces ¿a qué horas escribiría? Si aún así yo empezaba a escribir a la medianoche con ingeniería mecánica, seguro no hubiera podido escribir.
Entonces combinabas, digamos, los estudios y luego ya Con el taller, ejercicio exactamente. con tallerear, escribir poesía. Todo. Así es. Y no es que haya dejado ingeniería industrial porque sea rico, ¿verdad? Ni que me dé libros, pero ya no podía yo seguir con eso. O sea, tenía que hacerle caso pues a la literatura que me estaba jalando. ¿Que mucho. sí es tu vocación? Pues sí, exactamente. ¿Qué disfrutabas más? No entiendo, ¿cómo? ¿De escribir o ejercer de ingeniero? No, pues mira, al principio la ingeniería me dio de comer bien. O sea, en Ciudad Juárez ser ingeniero pues era padre en aquellos años, ¿no? Estoy hablando en el 2000, los 2000. Estaba bien. Duré 13 años ejerciendo como ingeniero. Y cuando era poeta, nada más, de alguna manera, pues escribía un poema, iba a trabajar, le quitaba una palabra por aquí, hacía otro poema, construía al tiempo, pues ya tenía yo un libro, ¿no? Al año, 2 años tenía un libro. Y estaba bien así. Pero cuando en el 2005 comencé a escribir novela, pues ya pasó algo más importante, o sea, era más tiempo, se tenía que dedicar uno mucho más tiempo, porque realmente la novela sí te jala, sí te tienes que sentar y tienes que ver la hoja en blanco y tienes que trabajarla, porque lo que uno dice se va rápido, o sea, uno puede decir, tiene una idea para una novela y los primeros 5, 10 cuartillas, 20 pueden salir bien. Fluyen rápido. Fluyen rápido, pero de pronto uno dice, ¿y ahora qué escribo? Y entonces uno tiene que sentarse realmente a buscar todo lo que uno tiene que decir, ¿verdad? Decíamos al principio del programa, en esta cápsula donde nos introducimos un poco al perfil de nuestro invitado de hoy, que bueno, ha tenido varios reconocimientos, varios premios, sus textos se han publicado en varias revistas nacionales e internacionales. Uno de ellos tiene que ver con un premio binacional y este premio es por un trabajo en particular. Platícanos un poco, ¿cómo es este premio Estados Unidos-México? Lo da para los jóvenes, o lo daba, no sé si sigue igual por la cuarta T, ¿verdad? Pero lo daba, o lo da, vamos a decirlo. Joven Frontera de Palabras. Novela joven, Frontera de Palabras, Border of Words. Y se da a todos los, o sea, es para todos los estados que están fronterizos del lado mexicano y del lado estadounidense. Entonces, se toman esos trabajos y el que más les guste al jurado, pues ya gana algo, ¿no? ¿Fue el de Hombres de Nieve tu texto? No, ese fue... no fue con el Premio Bellas Artes San Luis Potosí. Exactamente. El que yo me gané ahí fue con Los Cuervos, fue la primera novela que escribí. Prácticamente fue la primera novela que me incentivó a seguir escribiendo, porque la primera que escribí, la primera que ganó un premio, ¿no? Entonces para eso sirven los premios, para incentivar y pues para pagar deudas, ¿verdad? Empezaste escribiendo poesía. ¿Qué escribías? Sí. Pues poesía, la poesía cotidiana, lo que nos rodea, los instantes, los pequeños instantes que duelen, no sé, algún amor perdido. ¿Desde tu experiencia personal o te era fácil ir recopilando como historias de otros? No, pues la poesía usualmente es muy personal. La poesía es una cuestión bastante pues introspectiva. Todo lo que uno ve, de alguna manera, lo baja a la hoja, ¿verdad? La novela es distinta. La novela sí ya pueden ser historias de uno, historias de alguien más, combinación de historias que uno se ocurren, que podrían suceder o que no podrían suceder, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre escribir poesía y escribir narrativa? Cuando uno escribe poesía, uno piensa en uno mismo, quizá, en un momento específico. Lo que ocurre si yo hablara sobre las bancas azules, ¿no? ¿Qué siento yo al ver una banca azul? Por eso está el yo poético, o sea, partir desde el yo. Y cuando uno escribe una novela, a mi gusto, uno está tratando de que ese personaje aprenda algo en el transcurso de lo que va uno a hablar. Ya sea conocerse a sí mismo, el personaje, no uno. Que a lo mejor uno a través de las novelas se vuelve a reconocer, pero prácticamente es un personaje que va a hacer un viaje de un punto a otro punto, donde va a haber un aprendizaje y él quizá lo tome o no lo tome. Ese es. Te interrumpí un poquito en la primera parte que te preguntaba cómo es tu narrativa, con esto de la ingeniería que me llama mucho la atención. Sí. ¿Cómo es tu narrativa? Volvamos un poco a eso. Pues mira, yo escribo, la primera novela que escribí es de terror.
O sea, es una novela de un vampiro, ¿sí? Que le sucede en el ámbito industrial a un ingeniero. ¿Sí? En la segunda novela, que se llama Una isla sin mar, es este personaje que está pensando, tiene un sueño recurrente de irse o no irse de Ciudad Juárez, y él al último, o sea, es difícil salir de Juárez, está arraigado uno muy, muy adentro y como si fuera una maldición quedarse en esa ciudad y no poder salir, que el carro que se ponche, que se descomponga, no poder salir de esa ciudad. También un ingeniero. La tercera novela trata sobre otro ingeniero que es yo le llamo así, es mi Roma. Antes no existía Roma, pero ahora ya es así, o sea, es un tipo ingeniero también que no puede hacer nada con su vida. Entonces, es muy decidioso, no termina de hacer o sea, no termina de hacer las cosas, ni siquiera salir con una chava que quiere salir, ¿no? O sea, es toda esta cosa que uno tiene guardado dentro y no puede lograrlo, ¿no? Y al último, ya mi última novela es una novela negra, tal cual, o sea, hay un detective, hay un periodista y juntos andan investigando ciertos cuerpos que encuentran en la calle con un balazo en la cabeza. Vamos a platicar, regresando de la pausa, de otros títulos que tiene interesantes, por ejemplo, este que me llama la atención, Juárez Whisky, pero también otros contenidos que están presentes en su obra y de la relación que tiene con San Luis Potosí, porque además hoy estás acá por alguna razón de escritores potosinos, ¿no? De David Ojeda. Sí. Bueno, vamos a platicar de esto y más regresando de la pausa. Antes les quiero invitar para que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, particularmente a través de Facebook. A las primeras 2 personas que se comuniquen con nosotros les vamos a regalar un par de cuadernos del Colegio de San Luis, que como les he dicho en otros programas, bueno, pues tiene la parte del ojo fotográfico de Gabriel Figueroa Hijo, quien estuvo colaborando en estos cuadernos que en 2019 hemos estado regalando, obsequiando para todos ustedes. Volvemos después de esta pausa. Estamos de regreso, vamos a continuar platicando con nuestro invitado de hoy, es César Silva Márquez, es escritor, poeta, novelista, y bueno, pues hoy estuvo en el Colegio de San Luis dando una charla sobre precisamente su narrativa, pero además estuvo en San Luis Potosí porque vino a hablar, a participar en algunas actividades que se están llevando a cabo en torno a algunos autores potosinos. Platícanos un poco cuál es tu relación con los poetas o con los escritores potosinos. Pues lo que pasa es que Jorge Humberto Chávez, que fue el coordinador del taller literario en Ciudad Juárez, su maestro fue David Ojeda, potosino, y entonces David Ojeda iba a Ciudad Juárez cada 15 días a dar este taller literario. Deja David el taller a ciertos años, que no sé muy bien, y lo retoma Jorge Humberto. Cuando retoma Jorge Humberto, allá en el 1990, algo así, entro yo a esa nueva generación, y prácticamente empieza pues a haber una relación más estrecha con San Luis Potosí y con David Ojeda y Laurelena González y bueno, también con Zacatecas, que está Gonzalo Lizardo, para mencionar un poeta más, ¿no? un narrador más. Y bueno, siempre he estado relacionado con ellos desde los 16 años, o sea, toda mi vida prácticamente. Pero además San Luis Potosí no te es ajeno, no, tu vida personal. No, porque mi padre es de San Luis Potosí, mi familia vive aquí en San Luis Potosí, tengo tíos viviendo en San Miguelito, ¿verdad? En el mero barrio, en el corazón. En el mero barrio, sí, y bueno, pues ahí cada año yo desde la primaria, secundaria, prepa, todas las vacaciones de verano me la pasaba un par de semanas, 3 semanas, a veces en Navidad regresábamos. Entonces, en San Luis Potosí por primera vez a Stephen King, por ejemplo, los talleres que no tenía yo en Ciudad Juárez, cuando coincidían acá, yo los tomaba con David Ojeda. Entonces siempre ha estado muy estrecha la relación que hemos tenido. ¿Te ha tratado bien San Luis? ¿Te ha Siempre. Inspirado? Bueno, inspirado no creo, pero bueno, sí me ha tratado muy bien. ¿No tiene como esa parte oscura y negra en tu historia personal? Pues no, la verdad no sé. Un amor de verano, algo así, ¿no? Nada.
Pues supongamos que a lo mejor unos besos por ahí, perdidos, ¿verdad? Muy joven, pero nada más. ¿Cuáles fueron tus primeras inspiraciones de autores? Ahorita decías de Stephen King, ¿qué más? Mira, la poesía fue, yo soy narrador, pero con bases de poeta. O sea, toda la poesía mexicana, por supuesto, Coral Bracho, está Rosario Castellanos, José Carlos Becerra, Octavio Paz, Pacheco, Elizalde, Jaime Sabines, sobre todo la parte de Eva, que a mí es la que más me gusta, ¿no? Adán y Eva, toda esa parte, no sé, toda la poesía mexicana ha sido muy... y luego también, por ejemplo, Félix de Aguajare, que fue uno de los primeros poetas que yo leí entrando al taller, potosino, ¿verdad? Con un libro que se llama Lo extraño y lo difícil, que es uno de mis libros favoritos y lo respeto mucho y lo quiero mucho, ¿verdad? O sea, prácticamente la poesía fue la primera que me permeó, la poesía mexicana. Y luego, pues ya, no sé, te puedo mencionar a André Breton, a Bukowski, a Mallarmé, el que escribió, ahorita se me olvidan los nombres, pero el que escribió el jardín marino, el cementerio marino, perdón, algunos franceses, Cesare Pavese, que es muy importante para mí, otro mexicano es Marco Antonio Campos. Entonces, o sea, prácticamente eso fue mi crecimiento como escritor, ¿no? Y luego ya vienen trabajos como Eduardo Antonio Parra, como narrador, mismo Gonzalo Lizardo de Zacatecas, ¿quién más te puedo mencionar? Pues infinidad de escritores que de pronto uno agarra por aquí y por allá. ¿Por qué es importante la poesía en los primeros años de formación de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano? ¿Por qué sería importante? Yo creo que la poesía no es para niños. Yo creo que la poesía es para aquel que... O sea, a ver, ¿hay poesía para niños? Sí, ¿verdad? Y es así que la consuman. Esa que la consuman, por supuesto, sí, por supuesto que sí. Entonces, de esa manera es importante porque es lectura, y la lectura siempre es importante porque de alguna manera nos hace ver el mundo distinto, nos hace ver a ese otro mundo que está, como este mundo, pero arribita de algo, ¿no? Ese una mirada mundo distinta a las cosas. A donde estamos Por parados exactamente, pensar distinto un poco. Para eso sirve la literatura para los niños, para pensar un poco, sea poesía y sea narrativa. O sea, todas esas historias que uno se inventa, que uno cuenta, como El Principito, ¿verdad? Alguna poesía, ahorita infantil que no recuerdo, pero el mismo Cortázar con sus cuentos de los lentes quebrados que venían en los textos de los libros de español, de la primaria. De la primaria. O sea, todo eso sirve para ver el mundo de otra manera, sea poesía o sea narrativa. Y luego ya viene la poesía, que es lo mismo, o sea, ver el mundo distinto. Y yo creo que si leyéramos más, el mundo sería más amable con uno mismo, ¿verdad? Somos muy feos con nosotros mismos. Hace poco estábamos en un congreso de las bajas pasiones, que estuvo ahí. ¿Se llamaba Congreso de las Bajas Pasiones? Congreso de las Bajas Pasiones. En el congreso se habló de la envidia y se habló de los celos. Y prácticamente la envidia es uno de los motores que mueve al mundo. O sea, las relaciones entre humanos y entre animales están llenas de envidia y de celos. ¿Y dices que existe la envidia de la buena y existe de la mala? Exactamente, es lo que yo aprendí también. ¿Por qué? Porque la envidia de la buena es aquella que yo veo lo que no tengo y lo quiero, ¿verdad? Y logro superarme yo solo para motivarlo, para tenerlo. Exactamente. ¿Y la de la mala es la que hace daño? La que hace daño, la que dices tú, yo quiero hacerle daño a él porque él tiene eso que yo no tengo. Todos estos sentimientos, emociones, valores, como le pongamos el nombre, plasmado en la literatura, ¿de qué nos sirve? Bueno, la literatura está plasmado de todo eso. Sí, o sea, una buena... a nadie le gusta una historia donde los personajes se la pasan bien. O sea, los personajes tienen que sufrir porque es la psicología del ser humano. O sea, yo no puedo leer algo bien porque no me va a interesar. O sea, me gusta ver que el otro sufra. Sí, me gusta ver que él se caiga, que lo deje su esposa, que su amante lo agarre, ¿Y así no me siento yo tan miserable en mi realidad? Exactamente. Es parte de la psicología del ser humano. Tienes un libro que se llama Juárez Whisky, ¿de qué va?
Es una novela que es mi Roma, es lo que decía hace rato. O sea, es una novela de un ingeniero que prácticamente se la mantiene bebiendo alcohol enfrente de su computadora en su casa. Y tiene una vecina que es Belinda, que de alguna manera él quiere con Belinda, él quiere que sea su novia, pero no se le hace nunca. Y le duele una muela. De alguna manera sucede en el 2011, cuando caen las Torres Gemelas y ve él lo que está sucediendo a través de ese... 2001. 2001, sí. Es que es como el 9/11, ¿verdad? Sí, ya sé. Entonces el 2001. Y él ve cómo van cayendo las torres en la televisión y cómo va a ser afectado o no va a ser afectado, pero él prácticamente le empieza a doler la muela, conoce a la dentista y él también se enamora de la dentista, pero no puede no hacerlo, o sea, no puede lograr empatizar y plantarse y decirle, quiero contigo una cerveza, un café, algo, hasta ya al último de la novela, ¿verdad? Que es cuando empieza lo interesante, es de alguna manera todo esto se torna negro y ahí se acaba la novela. ¿Dirías que tu género tiene que ver más con novela negra o solo algunos casos? Algunos casos. Por ejemplo, la primera novela, para mi gusto, es de terror, que es Los Cuervos, que se llamaba originalmente De Mis Muertas. Y luego, Una isla sin mar, aparece un cuento de un detective. Juárez Whisky, Belinda le pide al personaje principal que le ayude con una investigación, que vaya a la casa de una de sus amigas y se plante ahí días para saber qué está haciendo una de sus roomies, ¿verdad? Como se le dice, de sus compañeras de cuarto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado sobre literatura, poesía, narrativa, etcétera. Pero antes los dejo con esta cápsula en nuestra sección Episodios Colza. Regresamos. Del 23 al 25 de octubre, el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis llevó a cabo el segundo coloquio de egresados de la maestría en Antropología Social, retos actuales en el ejercicio de la antropología. Entre las actividades realizadas, se organizaron distintas mesas de trabajo en donde tanto investigadores como alumnos y exalumnos del programa de estudios antropológicos presentaron sus temas de investigación con temas relacionados a territorios, agricultura, infancia, cartografía, antropología de género, pueblos indígenas de San Luis Potosí, cultura, entre otros temas. También tuvo lugar la tertulia editorial, en donde se realizó la presentación de la revista Trace por parte de la doctora Olivia Kindle y la doctora Elizabeth Araiza, y la presentación de los libros Conocimiento, Ambiente y Poder, Perspectivas desde la Ecología Política, a cargo del doctor Mauricio Guzmán y el doctor David Madrigal. Islam Latino, Identidades Étnico-Religiosas, un estudio de casos sobre los mexicanos musulmanes en Estados Unidos, de Arely Medina, realizado en colaboración entre el Colegio de Jalisco y el Colegio de la Frontera Norte, además de la inauguración de la exposición fotográfica Las Miradas de Gaia, de Arturo Gutiérrez del Ángel, cuyo montaje se mantendrá disponible hasta el 8 de diciembre en la sala de profesores del Colegio de San Luis. Acceso gratuito. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso y preguntarte, decías, una de tus novelas, De Mis Muertas, no se llamaba originalmente así, pero acabó en Los Cuervos. ¿De qué trata? ¿Tiene que ver con las muertas de Juárez? No precisamente, porque bueno, yo no me di cuenta de esa relación, o sea, que había... No fue consciente, No fue digamos. consciente tal cual, no, porque yo quería hacer una historia de vampiros.
Sí, el vampiro ya tan manoseado que está en la literatura, dije, bueno, pues quiero saber por qué la gente se interesa tanto y los escritores se interesan tanto por los vampiros, ¿verdad? Entonces se me ocurrió escribir esta novelita de vampiros, pero entre una y otra historia puede que sea un vampiro, puede que sea un asesino serial que está matando mujeres que a nadie le interesa en la ciudad, ¿verdad? En Ciudad Juárez. Y entonces el personaje principal de pronto sí ve algo que no le gusta y se queda paralizado en un segundo porque dice, ya conocí al vampiro. O sea, no está muy seguro. A veces yo pienso que sí hay un vampiro y a veces yo pienso que hay un asesino serial. Yo todavía ni siquiera... ¿En la realidad? No, en la novela. En la novela. Y en la realidad es un hombre... Es muy complicado hablar sobre los feminicidios de Juárez. Es muy complicado y menos en una charla así de 5 minutos y no soy especialista en el caso. Yo me dedico a hacer literatura y realmente era una historia de un vampiro que chupaba la sangre de mujeres, ¿sí? Así de sencilla, pero cae en Ciudad Juárez, el contexto es otro. Y luego vienen estas explicaciones de que de alguna manera sí tienen que ver con Juárez, de que sí es una apología sobre la violencia y una metáfora de lo que está sucediendo a través de un vampiro. Entonces, pues esa no me corresponde a mí más que aceptarla o no. De todos modos, no me va a pasar nada si no la acepto o si la acepto, ¿no? La teoría que dan los críticos. O el único o dos críticos que alguna vez la mencionaron. El que hayas vivido, ¿vives todavía en Ciudad Juárez? No, ahorita vivo en Jalapa. El que hayas vivido tantos años o gran parte de tu vida en Ciudad Juárez, en esta zona de frontera, ¿condiciona los temas que abordas? ¿El contexto social, económico, la situación geográfica, política? Yo creo que sí, porque de hecho una de las preguntas que me hicieron hoy, mi amigo, era precisamente que si condicionaba todo eso, ¿cómo se veía allá? Le digo que claro que sí. Muchas cosas de las que yo vi en televisión, porque para empezar la televisión no es la misma, antes, al menos no sé ahorita, ¿verdad? Ya con la globalización todo eso cambió, pero... 80s, 90s. En los 80s, 90s, lo que yo veía en Juárez no se veía aquí. Claro. Y lo que ustedes veían, yo no veía. Caricaturas que ni siquiera sabía que existían. Yo venía acá y me maravillaba de pronto por la televisión, pero también, por ejemplo, yo vi a He-Man, ¿verdad? La caricatura de He-Man yo la vi en inglés. Y nosotros acá decimos He-Man, bueno, no He-Man. Sí, pues, por ejemplo, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar, o los Thundercats, todo esto yo lo vi en inglés antes que verlo en español. Entonces, todo eso sí condiciona. El desierto condiciona, aunque se parezcan los desiertos, ¿no? El desierto de Chihuahua es uno de los más grandes de México, que todavía se extiende hasta Estados Unidos. Y realmente ver desierto de esa manera, vivir en una ciudad donde hace tanto calor, donde el aire acondicionado es una constante o la calefacción es una constante en invierno, es obvio que sí cambian las cosas como uno las ve, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y eso de algún modo te orilló a moverte, a irte? No. ¿Por qué te fuiste de Ciudad Juárez? Tenía 35 años cuando me fui de Ciudad Juárez. ¿Y era parte de la historia de este ingeniero de tus novelas que tenía dilema de irse o nada que ver? No. Bueno, a lo mejor sí un poco. Bueno, de hecho, en la novela de Una isla sin mar, el personaje tiene un sueño recurrente donde un hombre de barba blanca le dice, vete. Él no sabe vete de dónde, pero es un sueño recurrente. En la realidad está inspirado en David Ojeda. O sea, él es el hombre de barba blanca que una vez me dijo, César, ven, y eran como las 2 de la mañana, él estaba tomándose una cerveza a las 2 de la mañana, corrigiendo un libro, y me dice, César, vete de Juárez, pero yo le quito el vete de Juárez, sino para que haya algo así. Pero esa es como la idea original y yo no sabía que me iba a ir, ¿sí? O sea, no sabía. Simplemente era la idea de ese personaje que sí se quiere ir o no se quiere ir. Al último no logra irse, él. Pero tú sí te fuiste. Yo sí me fui. ¿Y qué encontraste en Jalapa? Pues sigo buscando en Jalapa cosas. No, mira, en Jalapa hay está mi esposa en Jalapa, mi esposa es de Jalapa, mi hijo es jalapeño, allí tengo mi casa,
Es decir, el arraigo personal sí, está ahí. Ya soy desarraigado, prácticamente ya extraño Juárez cuando estoy en Jalapa y extraño Jalapa cuando estoy en Juárez, ¿no? Entonces es bien raro ser desarraigado, ya no nada tiene sentido. Es muy raro moverse de ciudad, es muy caro moverse de ciudad. Construir algo fuera de la ciudad original sí es muy difícil, pero Jalapa es el clima opuesto a Ciudad Juárez. Es súper verde, es este verde brillante que es luminoso. ¿Que te inyecta esta vida? Pues sí, ¿no? Prácticamente. Vivo en medio del bosque, prácticamente. Entonces es una ciudad que llueve siempre. Entonces a mí me gusta mucho la lluvia. No sé, o sea, me gusta mucho. Eso también ha cambiado mi literatura. Ha cambiado sobre todo mi poesía. Sí, mi poesía tiene más elementos. Ya también más grande, pues mis recursos son otros. Por fin escribí un poema de 8 cuartillas que nunca lo había logrado. Tengo un poema como de 15 cuartillas que nunca lo había hecho. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Pues yo creo que a la narrativa. Yo creo que por la narrativa y por todo lo que estoy viendo ahora. O sea, antes no tenía yo, o sea, me faltaba como crecer más, quizá, o sea, ser más viejo, ser más adulto, como quieras decir. Como experimentar muchas otras cosas. Como experimentar otras cosas para poder llegar a un poema de 8, 15 cuartillas, ¿verdad? Y aparte, ya con la narrativa, pues sí hay una manera distinta de escribir un poema. Y también con la poesía hay una manera distinta de escribir la narrativa. O sea, sí de alguna manera me ha ayudado. O sea, esta relación que has tenido entre la poesía y la novela, los cuentos, te han enriquecido además de tu propia experiencia de vida. Así es. ¿Das clase, das cursos, das talleres? Yo doy taller, mira, ahorita porque como estoy en el Sistema Nacional de Creadores, me invitan a dar talleres a distintos lugares. He estado en Aguascalientes, en Ciudad Juárez, en Zacatecas. ¿A chavos, a jóvenes? A jóvenes, pues sí, a jóvenes y adultos. Prioritariamente tendría que ser para jóvenes. Porque ya los adultos ya tenemos una manera muy específica de pensar. Es muy difícil cambiar el chip a una persona ya adulta. Y cuando uno es joven, pues es una... Claro, ¿no? Exactamente. Sí, así es difícil de todos modos, pero es más sencillo que a un adulto. ¿Y cómo ves a los jóvenes a los que les das clases, les das estos talleres? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Cómo los ves? ¿Qué hacen? Pues mira... ¿O qué no hacen? Yo creo que también las generaciones han cambiado, pero lo que me gusta es cuando doy talleres a gente que estudia literatura, porque ellos ya tienen, bueno, pues, pueden ser de cualquier tipo, pero me maravillo porque los que ya leen, que están en literatura como literatos, pues, que están estudiando para literatura, tienen un bagaje distinto a aquel que no lee desde el principio, ¿no? Aunque no lean de gusto, ¿no? Pero sí es distinto. Y lo que me maravilla es que aun y cuando no tengan nada de estudios que den ganas que ellos quieran escribir, o sea, que se acerquen a uno es bonito, pues, que me pregunten, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo se desarrolla un cuento? ¿Cómo se hace ¿Por qué el poema así? ¿Por qué eso no funciona? ¿Por qué esto sí funciona? ¿Cuál es un lugar común? ¿Qué es una obviedad? Todo ese tipo de cosas, tienen ganas de hacerlo y me maravilla. En Aguascalientes tuve jóvenes de 15, 16 años y ya tenían lecturas de libros como Harry Potter y todo este tipo de cosas que, bueno, son las bases para poder leer cosas más complicadas, ¿verdad? Que lean. Que lo lean. Que sea, pero que lean, ¿no? Sí, finalmente. menos Coelho, no. Ah, no, bueno. Ni Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no. No, esos están prohibidos hace muchos años. Prohibidos. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, César Silva Márquez, escritor, poeta, novelista. Y antes quiero, ya aprovechando el comercial que nos hacía Félix de Aguajares, parte de su obra está acá en nuestra biblioteca del Colegio de San Luis, que como ustedes saben está bastante presumible, tiene más de 86,000 volúmenes, así que está especializada también en Ciencias Sociales y Humanidades y tiene toda una sección especializada en autores potosinos. Así que bueno, pues los invitamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, está abierta a todo el público. Una pausa y regresamos.
Del 25 de octubre al 8 de diciembre, el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, en colaboración con el Laboratorio de Antropología Visual, tendrán abierto al público la exposición fotográfica Las miradas de Gaia, del doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, académico de este programa de estudios antropológicos. La exposición fotográfica trata sobre la mirada que el espectador cruza con los actores de las imágenes al momento de realizar la fotografía. El nombre de Gaia viene del recorrido que el propio investigador realizó como parte de su trabajo de campo por diferentes países, en busca de miradas en donde el instante en el que cruzan su vista con la cámara es capturado por el autor. La entrada a la exposición es libre y se puede visitar en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la sala de profesores del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso. César Silva, ¿qué te maravilla? Decías hace rato, ¿qué inspira a un autor? Uy, no, a eso sí es complicado. Mira, una de las cosas, en alguna entrevista lo dije, porque una amiga me dijo, oye, me gustó tu respuesta. Y le dije, pues qué bueno, me interesó mucho. A mí me gusta, o me gustaba, no sé cómo decirlo, porque en Jalapa no hay buenos bares, ¿sí? Entonces, en Juárez había un bar que se llamaba El Recreo, o que se llama El Recreo. Entonces yo me sentaba ahí y me gustaba no hacer nada, quedarme quieto, tomarme una cerveza y ver lo que pasaba alrededor, estar callado, escuchar a los de enseguida, escuchar a los de al lado, ver la barra, la contrabarra, las luces, la televisión que estaba prendida, todo ese tipo de cosas me ayudaba a mí a relajarme y bajar un poema, ¿no? O sea, trabajaba el poema de alguna manera, ahí empezaba, y bueno, ya viene un proceso muy largo, que es la recuperación de todo eso y arreglarlo, ¿no? Cuidar la métrica. Todas esas cosas, todo ese asunto técnico. Más técnico, pero ese momento de sentarse y reflexionar sobre la vida en una barra de cantina, para mí era lo más maravilloso que había. Yo tengo una barra en la casa que es donde yo cocino, se puede decir, que es una isla. La cocina tiene una barra, entonces ahí yo a veces también, o sea, me siento con una cerveza y veo el paisaje que de un lado es verde, 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 porque hay una barranquita verde, completamente verde, y del otro lado hay casas. Entonces, dependiendo cómo me sienta uno u otro lado, me ayuda. Entonces eso se me hace interesante. Te nutres, te alimentas de Sí. Las experiencias que te están rodeando en ese momento. Exactamente, sí. Y a mí me maravilla, no sé, o sea, me voy a ver muy cursi, pero por ejemplo, mi hijo tiene 9 años, ya va a cumplir casi 10 años y antier fue su primera vez que se aventó quiere ser parkourista, él quiere ser parkourista. ¿Practica Entonces, el parkour? Empieza, entonces el otro día ya lo llevamos a que se aventara unas maromas y no sé, o sea, eso me maravilla, verlo cómo va creciendo, extrañarlo extraño mucho cuando tenía 4 o 7 años. Verlo ahorita, pues ya es otro tipo de niño, ya es, eso me interesa también. Pero siempre ¿no? los hijos maravilla, ¿no? Pues Lo que van sí, descubriendo. los de unos y los de los demás Sí, no. claro. Pues sí. En literatura se ha visto también esa relación con familiar, estas relaciones personales que te han ido nutriendo en tu obra. No, mira, yo me acuerdo mucho cuando yo tenía como 7, 8 años, oí la vecina, tenía una cumbia a todo volumen la tenía. Entonces yo oí la letra, ya no me acuerdo qué cumbia era, pero yo dije, yo voy a hacer una canción. Entonces agarré mi cuaderno. ¿Qué edad tenías? 7, 8 años. Entonces agarré mi cuaderno y mi pluma, y entonces estaba yo con el cuaderno y la pluma así. Me decía, ay Dios, qué difícil es muy difícil. Es muy difícil. Y entonces va entrando un tío que se llama Alfonso, mi tío Alfonso de San Luis Potosí, y va entrando y de pronto dice, ¿qué estás haciendo, César? Le digo, pues quiero hacer una canción, pero está muy difícil. Y me dijo, tú vas a poder, tú lo puedes hacer, vas a ver que vas a poder. Y algo cambió. ¿Y pudiste? Bueno, no. Escribiste una canción, pero Escribí escribiste muchos libros. una canción muy fea, ¿verdad? Por supuesto. Pero fue una de las cosas que me alentó. Mi papá y mi mamá, o sea, mi mamá todavía
¿Viven tus papás? Sí, mis padres viven, mi mamá está muy enferma, pero todavía me acuerdo de un momento que dice, le dijo mi madre a mi esposa, ya grande, yo tendría ya que 35 años. Me dijo, bueno, yo creo que César entonces iba a ser escritor. O sea, nunca lo aceptaban. Nunca aceptaron. Es muy difícil para un padre, es muy difícil. Ya mi esposa, de alguna manera, les explicó a ellos. Ella es académica, es escritora y catedrática también, es doctora en letras. Entonces, lentamente les dijo, mire, César hace esto, es muy importante. Entonces dijo mi papá, sí. Como que no te la sí, creían todavía en tu casa, a tus 35 años. Sí. Ya tenías varios premios. Pues sí. Pero todavía eso dijo mi madre. O sea, Estaban empeñados en que fueras ingeniero. Sí, y el otro ingeniero que no fui, ¿verdad? Mi hermana es médica, y yo fui el poeta, ¿no? Y ya no le funcionó. Un poeta. Exactamente. Platícanos un poco de David Ojeda. ¿Qué relación tenías con él? ¿Cómo fue tu experiencia? David Ojeda es tan importante como fue Jorge Humberto, que fue mi mentor o maestro, como le quieras decir. David Ojeda me platicaba, los últimos años de su vida fueron todavía más intensos con él, porque venía más a su casa. O sea, venir a San Luis Potosí era revisar mi libro con él, encerrarnos en su casa, tener fiestas y beber alcohol ahí con él. Y era una plática constante, una plática muy divertida siempre, donde siempre se hablaba de libros, pero no hablábamos de escritores ni de libros. No sé si me entiendas. O sea, hablábamos de... Un ejemplo. No sé, por ejemplo, qué tan importante era Stephen King para él, pero no de esa manera, ¿no? O sea, a mí me dejó de interesar Stephen King cuando leí, y ya después ya nada. Y ya, bueno, mira, eso nos llevaba a otra cosa, al alcohol mismo, al Juárez Whisky, porque hubo un Juárez Whisky en Ciudad Juárez. Por eso se llama Juárez Whisky la novela, porque hubo un whisky horrible que se llamaba Juárez Whisky, que dicen que se inventó por la prohibición. Este mismo tipo de plática teníamos con David, ¿sí? Rico, así de la nada y de todo, ¿no? Entonces era todas las noches que estábamos encerrados ahí en su jardín con Laura Elena, con otros amigos, con su propio taller, que yo no era parte de ese taller porque yo estaba en Juárez, pero hablábamos de todo y de nada, de la música, lo que nos gustaba, de Dire Straits, no sé, de alguna canción, de algún detalle, ¿no? Así como lo de la envidia, y luego ya cada quien daba un ejemplo, o no sé, lo que se nos ocurriera era así. Y todavía al último, en uno de sus últimos talleres que yo fui a presentar a alguien ahí con él, me acuerdo que todavía me enseñó sobre el final natural de la historia. Y entonces, o sea, todavía ya siempre hay algo que aprender, y por él me fijé mucho en cómo terminar una historia, por eso Juárez Whisky acaba como acaba. Entonces es muy interesante, fue muy interesante para mí. Este es el cuarto bloque, perdón, ando un poco perdida, ya me emocioné. Ya vamos casi a terminar, nos quedan 4 minutitos, pero a ver, platícanos un poco dónde encontramos tu obra. Pues mira, hay obra mía en Educal, que no sé aquí dónde se encuentre. En el Centro de las Artes. En el Centro de las Artes, sí, cierto, en el Centro de las Artes está ahí Educal. En la Avenida Juárez, lo que era la Penny, para los que tenemos muchos años, ahí es. Ahí, y algunos libros en Gandhi. Y en internet, por la misma Almadía, que es la editorial, uno pone Almadía, los puede distribuir envíos exactamente, por correo casi toda la poesía, todavía algunos libros se pueden conseguir en Educal. ¿Sigues publicando en algunas revistas? ¿Qué tan frecuente? No, muy poco. O sea, me pueden encontrar trabajos míos en internet. Algunos cuentos están en antologías. Hay una que se llama La Renovada Muerte de Francisco Hagenbeck. También hay una que se llama Elemental, mi querido Holmes, que es de la Dirección de Publicaciones, que ese seguro lo encuentran ahí. Es otra antología de cuentos de Holmes y Watson, que está también ahí, seguro lo encuentran en Educal. Y pues revistas casi no, o sea, ha sido más sobre libros, me he dedicado más
A eso de pronto, cuando hay posibilidades que me invitan a alguna revista, publico, pero pues mejor los libros, ¿Te gusta venir al Colegio de San Luis y por qué? Supongo que sí, porque viene más o menos seguido, y lo cual nos da mucho gusto recibirlo. Bueno, a mí me gusta porque aquí están mis amigos, ¿verdad? ¿Quiénes son tus amigos? Marco Antonio Chavarín. Él es mi amigo. Y su esposa, que es una de las cosas, siempre se me olvidan los nombres. Danira López. Danira, sí, le quiero poner de Yanira, no sé por qué le quiero poner de Yanira. Y es Danira, y bueno, son los que yo conozco del colegio. Y no sé, yo soy feliz cuando me invitan, soy feliz. Me gusta platicar con los chavos, me gusta platicar de literatura, y no sé, de aquí nos iremos por una cerveza seguro, y eso es más divertido todavía. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, pues ya nos vamos, gracias, los dejamos con la agenda del Colegio de San Luis, que son las actividades que próximamente estaremos teniendo en los próximos 7 días, y que puede usted consultar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Específicamente en Facebook es donde más rápido actualizamos, aunque también en nuestra web tenemos una sección de noticias, agenda, medios, eventos, que también está perfectamente al día. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 7 de noviembre, los invitamos a la ceremonia con motivo de ingreso como miembro corresponsal nacional en el estado de San Luis Potosí a la doctora Isabel Monroy Castillo, en el marco del 31º encuentro de investigadores del pensamiento novohispano, a las 11 horas en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Caja Real. El 6, 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo los conversatorios San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una memoria compartida. Coordina el doctor Tomás Calvillo Una, en la Galería del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Para más información de horarios, consulta el programa completo en nuestra página web. El 7 de noviembre tendrá lugar la siguiente sesión del seminario: Patrimonio efímero compartido, memorias, experiencias, cultura popular y vida cotidiana, con el tema El cine casero como evidencia histórica, a cargo de la doctora Jennifer Jenkins, a las 10 horas en la sala de seminario 7 del Colegio de San Luis. El 8 de noviembre, no te pierdas la plática Modelo de sinergia de percepción visual multiestable, un estudio de procesos estocástico, impartida por el doctor Rieder Jaimes del Centro Universitario de los Lagos, de 11 a 14 horas en la sala de videoconferencias 2 Colsan. También el 8 de noviembre se realizará la charla I am Joaquín, yo soy Joaquín, impartida por el maestro Fernando Gachús Fuentes, antropólogo social y maestro en historiografía, de 11:30 a 13 horas en la sala de seminarios 4. Te recordamos que siguen vigentes las convocatorias para estudiar la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales, aquí en el Colegio de San Luis. Consulta los detalles de esta y otras convocatorias a través de nuestra página web www.colsam.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.